Buenas tardes, gracias por venir a todos y a todas. Muy breves, muy brevemente, porque habéis venido con razón a escuchar a Xavier Bassas su charla. Solo para contextualizar, aunque igual alguno ya lo habéis escuchado, pero si no me disculpáis, un poco para contextualizar dónde se dan esta zona de programas públicos de la Virreina Centro de la Imagen. Sabéis, si no lo sabéis lo digo ahora, que uno de nuestros intentos como institución es, de alguna manera, desprogramarnos como lugar del evento ocasional y reprogramarnos como un espacio donde podemos investigar, donde podemos especular con otro marco de tiempo. Es decir, donde podemos equivocarnos más o menos tranquilamente y donde podemos ensayar. El ensayo, en el sentido más montaniano del término, joder, qué épico, ¿no? Eso. Exacto. Para nosotros como instituciones es uno de los dispositivos que utilizamos más habitualmente. Es decir, ensayamos mucho y nos equivocamos mucho, también acertamos de vez en cuando, pero ocasionalmente. Creo que es muy importante, y en esta etapa de la Virreina así lo estamos desarrollando, casi, si me permitís, como una especie de, no me importa decirlo así, como una especie de misión institucional. Si tuviera que definir cuál es la misión de nuestra misión institucional, la definiría casi así, O sea, la producción de subjetividad crítica y la investigación en ella. Es decir, eso es lo que así dicho parece como muy fácil, pero es como muy complicado, Pero a eso queremos dedicarnos, y para eso hay que introducir en el corazón, en el cuerpo de la institución, de esta institución que es el museo, históricamente programada para el evento, para lo ocasional, para lo inmediato, para lo refulgente, por decirlo así. Tenemos que introducirle dentro de ese corazón, ese cuerpo, ese tiempo, otro tiempo, que es el tiempo de la investigación, que a veces es lento, a veces no es fructífero, y que pasa necesita sus zonas ciegas para poder enunciarse con toda claridad posteriormente. Ese es el contexto en el que se dan algunos de los programas públicos de Virreina. Hay otros programas públicos que no, que tienen otra razón de ser. La charla de Xavier Bassas y la investigación que genera esta charla y que generará otro tipo de operaciones que ya iremos diciendo a medida que vayan sucediendo, es, de alguna manera, se produce dentro de un gran campo que tiene que ver con otra cuestión que también nos preocupa mucho, que es la cultura visual. Nos llamamos el centro de la imagen y entonces tenemos todo el rato que estar pidiendo perdón por llamarnos el centro de la imagen y no perdón. Estamos todo el rato con una especie de obsesión sobre qué es la imagen, qué es la imaginación, qué son los imaginarios, cómo se producen, cómo se distribuyen. Y eso es una franja que a nosotros nos ocupa una cantidad de esfuerzo y de gratificaciones muy significativas. También dentro de ese segundo círculo se da la investigación de Xavi. La espectralidad es ahora él lo va a explicar mucho mejor que yo, pero es una condición de la imagen absolutamente ineludible. Insisto, para retener, hay una franja que tiene que ver con las líneas de investigación muy importantes en Virreina, muy significativas en su mecánica como institución, y en este caso hay una de esas ramas de investigación que tiene que ver con la cultura visual en el cual se inscribe esta presentación de hoy y la investigación que Xavier está llevando a cabo. No voy a presentar a Xavier porque ya sabemos, porque prefería hablar un poco del contexto, simplemente agradecerte, como siempre, el trabajo, la intensidad,
la precisión, no sé, es una maravilla el Xavi. Venga, gracias a todos. Bueno, doncs bona tarda a totes i tots. Faré una presentació així en català i després en castellà. Us agraeixo doncs, que estigueu aquí, que heu vingut, que apareixeu per aquí. La presentació té dues parts bastant clares. Primer, intentaré fer el plantejament teòric del que penso de l'espectralitat a partir de certes lectures de Hamlet. Un cop hagi fonamentat el plantejament teòric, l'apropament que proposo de l'espectralitat, una segona part serà aplicar tot això al visionat d'alguns fragments de pel·lícules de Hamlet. Les versions de Hamlet són moltes, he triat alguns fragments que ens ajuden a entendre millor, no són il·lustracions del que diré teòricament, no, ajuden a entendre millor allò que intento dir en paraules. Això constituirà la segona part. Per arribar a aquesta segona part, doncs això, necessitem el plantejament teòric. El plantejament teòric és complicat, vull dir, d'una banda puc anar improvisant oralment explicacions, però en alguns moments necessitarem fer unes anàlisis bastant concretes, precises, potser una mica més pesades, textuals, de Hamlet mateix. I potser aquesta part és una mica més farragosa, una mica més pesada. He preparat un petit dossier amb l'edició de l'Institut Shakespeare de Hamlet, que és bilingüe, i així podrem seguir quan necessiti dir, escolta, mireu aquest vers, aquí en aquest vers hi ha això, doncs serà més fàcil si teniu davant el dossier. I després hi ha dues cites, una del Derrida i una altra del Rancière, que utilitzaré, que també he imprès. El que passa és que he fet 20 còpies. Mi confianza está, mi autoestima está alta. Entonces, no sé, poseu cada dos, potser, i... Cada dos o no sé cuántos somos. Si hay tres que sois muy amigos, pues compartidlo. 4 ya es complicado, pero con 3, si sois muy amigos, pues ya compartidlo, ¿no? Pues fer més fotocòpies. Vale. Vale, doncs si voleu, vamos a empezar esta primera parte, que es como si dijéramos el planteamiento teórico para compartir con vosotras cómo leo Hamlet, cogiéndole la mano evidentemente a Derrida y Rancière, pero no repitiendo lo que ellos dicen, sino intentándolo elaborar a partir de lo que yo creo que hoy necesitamos pensar sobre la espectralidad. Entonces, el título mismo que he dado, el como si fuéramos espectros, me podría detener ya en este título, en el título mismo, el como si, esta partícula que me ha obsesionado durante mucho tiempo en mis investigaciones, desde los orígenes fenomenológicos hasta hoy mismo, y podríamos detenernos en la función de abertura de la imposibilidad, de las condiciones de imposibilidad que supone el como si para Jacques Derrida. Podríamos decir ese como si, desarrollarlo en su función de operador
de la emancipación, por decirlo rápido, en el caso de Rancière, pero bueno, también podríamos hablar del como si fuéramos espectros, es así como he titulado esta charla, como si fuéramos espectros. El fuéramos, pues el imperfecto de subjuntivo, su aspecto durativo, su irrealidad, su exhortación, incluso su combinación. Espectros, pues sí, hay que pensar la idea de la espectralidad. Hay un intento que es el horizonte, el objetivo de estas investigaciones que estoy llevando a cabo, que están en curso, y es de pensar precisamente la espectralidad no solo como una condición de la imagen, sino al mismo tiempo como condición de la imagen y como descripción de cierto tipo de subjetivación política. Entonces hay un doble juego. La espectralidad, como ya iré desarrollando hasta ad nauseam, hasta decir basta, la espectralidad será al mismo tiempo una condición de la imagen, un tipo de imágenes, y al mismo tiempo nos ayudará a pensar cómo sucede, cómo se da la subjetivación política. No me detendré por eso más en el título, porque si lo hiciera sería demasiado francés, lo típico, y demasiado derridiano incluso, ¿no? Tengo muchos tics textuales y tics de pensamiento, ¿no? No solo hay tics nerviosos, hay tics textuales, y uno de ellos a veces es pues, ser muy, muy derridiano, ¿no? Algunos aquí lo saben mejor que yo incluso. Intentaré evitar contener esos tics derridianos, esos tics textuales, al menos los conscientes, aunque evidentemente no lo conseguiré, porque, bueno, Derrida también es como una especie de, no tanto de espectro, pero sí de fantasma que me ronda, ¿no? Y del que no quiero ni puedo librarme. Podríamos empezar también diciendo que en el espectro político no hay espectros. Es decir, en el abanico de partidos, aquello que se llama, ¿no?, en el hemiciclo, el espectro de partidos, el abanico de partidos, no hay espectros. Eso sería otra manera de empezar, un juego de palabras que también sería un tic derridiano, por decirlo así. No hay espectros y en el espectro político en realidad tampoco hay política. Por tanto, la política del espectro que estoy intentando desarrollar aquí, es decir, el trabajo de la espectralidad tanto como condición de la imagen, como también como descripción posible de la subjetivación política, va en la línea de introducir política y espectralidad en el espectro político. Es decir, por tanto, pasar del espectro político a la política del espectro. Esto que a lo mejor habría que tenerlo en cuenta el 21D. Lo que pasa es que todavía no lo tengo claro si el espectro nos insta a nivel político a la radicalidad o a la estrategia. No lo sé. Se podría empezar de otra manera, desdoblando ya el origen de este texto, diciendo que la tarea que me parece urgente, por eso decía, utilizando Hamlet, Derrida, Rancière, pero llevándolo pues, a lo que a mí me cuece, lo que me cuece por dentro, la tarea que me parece urgente tiene que ver con el pensar lo que el fin de la representación, el fin de la mímesis y el fin de la ontología podría ofrecernos. El fin de la representación, casi nada, ¿no? La representación, la mímesis y la ontología. El fin de ello, o el separarnos respecto a la representación, la mímesis y la ontología, ¿qué nos podría deparar, qué nos podría ofrecer para pensar mejor lo que hoy tenemos que pensar, las tareas urgentes del estar juntos y del ver lo que tenemos que ver más allá del espectáculo del mundo? La tarea, por tanto, voy precisando, sería la de pensar. Aquí, evidentemente, introduce ya aquello que Rancière llama estética, pensar otra relación con la representación después del fin de las bellas artes, como le llamaban al arte hasta el siglo XVIII, por decirlo rápido. Pensar también el fin de la representación en las ruinas que nos deja la modernidad, que no sabemos bien cómo llamar, si posmodernidad o no. Y aquí retomo un diálogo con Josep Maria Català en el libro que tiene sobre el ensayo de Montaigne a Godard. Volveré sobre ello más adelante. La necesidad actual también de pensar la semejanza más allá de la mímesis. Es decir, pensar que la mímesis no se agota, o la semejanza mejor, no se agota en una mera relación entre copia y original.
entre copia y original. Pensar, por tanto, la semejanza más allá de la mímesis clásica, es decir, de la copia y del original, del binomio entre copia y original, yo creo que es también actualmente una tarea fundamental. Principalmente porque nos ayudará a pensar cómo el parecer, las apariciones, las apariencias incluso, no tienen por qué ser falsas, y cómo las apariencias precisamente del espectáculo, la espectacularidad del espectáculo, no agota lo que la semejanza, lo que el aparecer nos puede dar a ver. Cuando digo aparecer, cada vez que resuene ya la aparición del espectro en Hamlet. Entender la semejanza más allá de la mímesis nos dará otra perspectiva para entender también la supuesta, con la que no estoy de acuerdo, la supuesta saturación de imágenes en nuestras sociedades virtualizadas por Internet. También nos permitirá entender el poder político de las imágenes y, algo con lo que no estoy de acuerdo, su supuesta existencia autónoma bajo la forma de república. Aquí entro en debate ya no con Josep María Català, sino más directamente con Jorge Luis Marzo y algunas de las tesis que subyacen en la exposición de la antesala. No estoy de acuerdo en que las imágenes sean autónomas en ningún caso, no estoy de acuerdo de que haya una saturación de imágenes actualmente, y que la espectralidad pueda ser como una categoría o una característica general de las imágenes. Asumir, por tanto, estas tareas de pensar todo eso, más allá de la mímesis, de la representación y de la ontología. ¿Por qué de la ontología? Porque no nos quedaremos en el ser y no ser, sino en el aparecer como, en el parecer. Insisto en que la idea será, y yo creo que aquí retomo, como decía Josep María Català, al principio de su libro sobre el ensayo de Montaigne a Godard, habla de la necesidad de pensar una ética del simulacro, más allá del espectáculo, más allá de la teoría del simulacro de Baudrillard, más allá de las apariencias, las falsas apariencias que gobiernan pues, desde nuestros avatares hasta nuestros perfiles, hasta esta sociedad de escaparate, por decirlo así. Pensar una ética del simulacro sería precisamente eso, pensar cómo el aparecer no se agota en las apariencias, cómo hay un aparecer, unas apariencias que no acaban en la falsedad y que no acaban en el espectáculo. Más que ética del simulacro, yo le llamaría política del espectro. Es decir, me meto en esta línea de Josep María Català, pero yo le llamaría más bien política del espectro. Hay un potencial emancipador del parecer, del aparecer y del comparecer, más allá del juego de apariencias falsas y verdad, copia y original, que es lo típico de la mímesis o lo típico de cada vez que hablamos de apariencias, pues son apariencias apariencias falsas respecto a una verdad que se esconde detrás, ¿no? Yo creo que hay un potencial emancipador del parecer, del aparecer, del comparecer, y Hamlet, pues a lo mejor nos ayuda a pensarlo. Antes de empezar ya a desarrollar más precisamente y de llegar a los análisis textuales de Hamlet, me permitiré 3 apuntes previos que son breves. Son breves por necesidad, no por gusto ni por voluntad. Si por mí fuera, me pasaría horas hablando de los previos. Me pasaría horas hablando del cómo hablamos, de la praxis de escritura, de lo que marca el dispositivo de enunciación de la palabra, para no quedarme simplemente en el contenido, para no quedarme simplemente en el qué. Si por mí fuera, me pasaría estas 2 horas y mucho más hablando simplemente sobre eso que especialmente en filosofía hemos dejado de lado, que es la praxis de escritura. El 99% de los filósofos no saben cómo escriben. O sí que lo saben, pero no se paran realmente a trabajarlo, se quedan con el qué. Soy un ultra defensor del cómo, con acento, del cómo, de la manera, de la praxis de escritura filosófica por encima del qué, del contenido de la materia. Ya digo que son mayoría los filósofos, inmensa mayoría, los filósofos que no atienden a su praxis de escritura, con contadas excepciones, Rancière y Derrida, por ejemplo, entre ellos, pero también Nathalie Desprat, Eliane Escoubas u otros, evidentemente Nietzsche, pero muy pocos son,
pero a pesar de ser mayoría, pues no llevan la razón. Es el vicio de mi oficio, ¿no? Como he escrito, es el vicio de mi oficio que más adicto me tiene, ¿no? Defender el cómo de nuestra escritura, rescatarlo, denunciarlo, ironizar sobre ese cómo, bromear sobre la praxis de nuestro pensamiento frente a formatos estandarizados y, por qué no, impensados. Es un bajo continuo, ¿no? Es una obsesión que me ronda, que me auto, que me ronda. Yo creo que todas y todos tendríamos que psicoanalizarnos no sexualmente, sino textualmente. Teníamos que psicoanalizarnos textualmente. Pero como no querría que ese psicoanálisis, como suele pasar casi siempre, se eternizara, porque las sesiones de psicoanálisis acaban eternizándose, seguramente también las textuales, pues 3 previos muy, muy breves. Agradecimientos, en este caso ahora intratextuales, dentro del texto, a todos los que hacen posible pues que durante algunas horas al día pueda leer de manera tranquila y remunerada. Para empezar, Raquel Friera, mi compañera, y Valentín Roma, en este caso, entre muchas otras personas. Por otra parte, huelga decir, segundo previo, que querer hablar de Hamlet es una locura. Es casi estar tan loco como Hamlet mismo. Es una locura porque es el personaje y la obra literaria que quizá cuenta con más bibliografía en la historia de la literatura en Occidente. Harold Bloom, sobre el que volveré más tarde de una manera un poco más precisa, dice que para él Shakespeare es el centro del canon y que solo puede ser equiparable a 2 otras obras y escritores, Cervantes y Dante, El Quijote y la Divina Comedia, ¿no? Entonces es una locura, no siendo especialista en literatura inglesa como no soy, mi inglés además es macarrónico, entonces es una osadía. Es una osadía, como Hamlet mismo es bastante osado, ¿no? Pues Hamlet, esta obra que fue escrita hacia finales del siglo XVI, entre 1598 y 99, los especialistas tampoco se ponen muy de acuerdo ni en esto que ya empezamos, o sea, se puede uno perder, abismar, evidentemente, en el mundo hamletiano y en Shakespeare. Es como querer, yo que sé, hablar sobre la verdad en Platón. Es una locura, es una locura. Fue representada por primera vez en 1603. Bueno, en cualquier caso, es una obra que parece por momentos, si la habéis podido leer, es una obra que parece escrita por un extraterrestre. Un amigo me decía, parece escrita como extraterrestre, es tan buena que parece, ¿no?, escrita por un extraterrestre, casi como algunas canciones de los Beatles. Aquí no lo sé si estoy del todo de acuerdo, pero sí que es cierto que algunas canciones de los Beatles en ese momento histórico musical de Occidente, pues sí que parecían como venidas de otro planeta. Pues en el caso de Shakespeare también, ¿no? Por su capacidad de creación de metáforas, de sentido inagotable, de personajes, de trama, pues a veces parece que sea extraterrestre. Harold Bloom no lo considera como si dijéramos literatura extraterrestre, sino más bien del lado ultrahumana, ¿no? Harold Bloom determina Shakespeare como aquel que consigue la invención o lleva a la literatura occidental europea la invención de lo humano. Ese es el sintagma que le da a uno de sus libros y sobre el que trata, sobre el que articula todo su acercamiento a Shakespeare. Harold Bloom, en su acercamiento, y ya veremos cómo me separo de él, en el acercamiento de Harold Bloom, que ya conocéis, el crítico del canon occidental, el que hizo el canon occidental, a pesar de tener, pues eso, una ideología recalcitrante y bastante machista y pues bueno, es bastante genio en cierto equilibrio entre la divulgación y el rigor, ¿no? En lo que es la crítica literaria. Shakespeare considera que es la invención de lo humano, no extraterrestre, sino la invención de lo humano. Harold Bloom considera que Shakespeare es la invención de lo humano, no porque le da figura paradigmática a las virtudes o vicios y los personifica en personajes, como sucede, por ejemplo, en otras obras de la época llamadas los morality plays, donde los personajes eran vicios o virtudes encarnados, pues no sé, el cómico, ¿no? El usurero, el no sé cuántos, el traidor, no por personificar estas vicios y virtudes, sino que es la invención de lo humano porque
de manera paradigmática, escribe la mutabilidad del espíritu humano, El personaje de Macbeth, entonces, no es solo el paradigma de la ambición, ni Otelo el de los celos. Hamlet no representa solo la melancolía, sino que las personalidades de estos personajes están atravesadas por las profundidades variables del alma humana o de la naturaleza humana, ¿no? Porque Harold Bloom considera que Shakespeare es la naturaleza, o sea, la manera como escribe Shakespeare y lo que da el efecto literario que crea es la naturaleza en su estado puro, totalmente metafísico e insostenible. Pero bueno, ahí lo deja, ¿no? En sus libros que va desarrollando, ¿no?, sobre genios, el canon occidental, Shakespeare, la invención de lo humano, cómo leer y por qué, señala pues, que Hamlet es el personaje de Hamlet, es paradigma de la libertad creativa, gracias a su conciencia introspectiva, y también afirma que los 7 soliloquios de Hamlet, el personaje en la obra, nos enseñan a hablar con nosotros mismos, y que el mismo Hamlet, con su trágico final y su exhortación a Horacio, su gran amigo, para que cuente su historia, este trágico final nos enseña a morir. Son apuntes breves, y a esta idolatría que tiene Bloom por Shakespeare, pues no le faltan razones, ¿no? Porque realmente es ultrahumano, la invención de lo humano o extraterrestre. Lo que pasa es que yo querría proponer un doble desplazamiento respecto al acercamiento de Harold Bloom. Shakespeare, y Hamlet en particular, no nos llevará a una reflexión sobre la subjetividad en clave psicológica, es decir, lo que acabo de decir, ¿no?, como el paradigma del diálogo del alma consigo misma, la naturaleza de la mutabilidad del humano o el buen morir, ¿no?, sino que nos lleva a una reflexión no sobre la subjetividad psicológica, sino sobre la subjetivación en clave política. Creo que este desplazamiento nos permitirá entender mejor, de manera conceptual y figurativa, la subjetivación política y la relación con el poder de las imágenes en la actualidad. A este primer desplazamiento, subjetividad política, a subjetividad psicológica, a subjetivación política, querría añadir un segundo desplazamiento respecto no solo a la lectura de Harold Bloom, sino a prácticamente todos los acercamientos a Hamlet. Y es que Hamlet, cuando se habla de Hamlet y el título Hamlet, ya se piensa en el príncipe, ¿no?, en el príncipe Hamlet, el hijo del rey asesinado, pues que cae en una melancolía profunda y en un deseo de venganza, y etcétera, etcétera. Resulta que es algo que no se dice, pero el rey difunto, padre del príncipe Hamlet, también se llama Hamlet. Es decir, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero el rey difunto, al que asesina a su hermano, también se llama Hamlet, lo cual textualmente me permite hacer un pequeño desplazamiento. Para mí, Hamlet, el título de Hamlet, alude tanto al príncipe como al rey difunto, es decir, al padre del príncipe Hamlet. Por una parte tendremos el príncipe Hamlet, por otra el rey padre difunto Hamlet. Este desdoblamiento, este doble uso de Hamlet, es un primer desdoblamiento. La idea del desdoblamiento será interesante y será crucial dentro de lo que voy a ir desarrollando, y es curioso que ya esté en el título. He ido a mirar los antecedentes literarios que se les suponen a la obra de Hamlet. Hay uno que llaman el Ur-Hamlet, debe ser pues algún alemán quien lo hizo, porque Ua es pues como lo originario, ¿no?, que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido y entonces no se sabe. Esa obra se dice que sí, que se parecía mucho, que está inspirada, Shakespeare se inspira directamente en este Ur-Hamlet, Ua-Hamlet, pero claro, como se ha perdido, pues puedes hacer todas las elucubraciones que quieras. Hay dos otros antecedentes que sí que son claros, y que son un danés que se llama Saxo Grammaticus, menudo nombre, ¿no? Saxo Grammaticus, si te equivocas, pues ya Sexo Grammaticus, que hizo, bueno, recopiló en sus Gesta Danorum, en las gestas de los daneses, pues esta historia de Hamlet, de la que dicen, pues bueno, que es antecedente la de William Shakespeare. Y luego hay una francesa, Françoise Belforêt, en su quinto tomo de las historias trágicas, también recupera la historia de Hamlet. Lo que es curioso es que en estos dos antecedentes, el padre difunto, rey, y el hijo, príncipe, no se llaman igual. No se llaman igual. Entonces, en otras obras de Hamlet, tampoco
en algunas sí, pero no se da este desdoblamiento nominal que encontramos en Hamlet. No me detendré ahora en las interpretaciones posibles que podríamos sacar, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, algunos críticos sobre Hamlet y en Shakespeare en general han insistido en que hay una recurrencia de la figura retórica de la endiadis, que es endiadis, es decir, una cosa a través de dos, en griego, decir una cosa a través de dos. Por ejemplo, si yo digo la blanca y nibia nieve, o el frondoso y poblado árbol, yo qué sé, la fina y suave porcelana, pues estoy diciendo dos veces la misma cosa, es una endiadis. Pues hay muchos endiadis en Shakespeare, es decir, hay muchos desdoblamientos. Pues tendríamos que interpretar el desdoblamiento nominal, aquí la homonimia del príncipe y el rey difunto, en este sentido, como otra endiadis. ¿Y a qué nos llevaría esta endiadis? Podemos hacer ciertas elucubraciones y reflexiones sobre el rey difunto que pueden aplicarse también al príncipe, aprovechando el puente de esta homonimia, de este desdoblamiento nominal. No sé, lo dejo ahí, un vector que queda abierto del texto, ¿no? Lo que sí que me permite es justificar textualmente ese desplazamiento segundo que voy a hacer. Yo no me voy a interesar, como es el 99% o no sé cuánto por ciento de las críticas y los comentarios sobre Shakespeare, que se interesan en el príncipe Hamlet y su relación con el espectro. Normalmente, un poco con su madre, un poco con Claudio, pero bueno, se queda él fijado, ¿no?, con el espectro. Yo no me interesaré en la relación del príncipe Hamlet con el espectro, sino del rey difunto Hamlet con el espectro. Este es otro desplazamiento que hago basado en este desdoblamiento nominal. Me interesa la relación que hay entre el rey padre difunto y el espectro. Este segundo desdoblamiento se podría hermanar con los de Tom Stoppard o con las de Cadine Hamlet, que son versiones fílmicas. Es decir, intentaré hablar sobre Hamlet a partir de Hamlet, desplazándonos de Hamlet a Hamlet, para pensar, es un titeridiano, para pensar una política del espectro que conduzca del régimen representativo al régimen estético. Estos serían categorías rancerianas, si queréis. Que nos lleve a sí mismo de la ontología a una figurología. Por figurología entiendo el aparecer y, por tanto, la metáfora como figura esencial de la antropología. En la metáfora hay un aparecer como. Eso es fundamental y ese es un desplazamiento que querría hacer. De la ontología del ser al aparecer como y, por tanto, a una figurología. Una política del espectro que reactive a su vez la semejanza, como digo, como potencia de desdoblamiento. Y el desdoblamiento nominal que hemos visto ya me apoyo y ya me ayuda, ¿no? La semejanza, por tanto, sin agotarse en la mímesis, copia original, sino como potencia de desdoblamiento, de impropiedad y de anonimato, antes bien que binomio original-copia. Apariencias falsas, verdad escondida detrás. Esto lo dejamos de lado para activar el desdoblamiento, la impropiedad y el anonimato que también da la semejanza. Una política del espectro para contestar el supuesto flujo de imágenes espectaculares con la disidencia de las imágenes espectrales. Eso sería como si dijéramos el arraigamiento en la actualidad. Para decirlo en el idioma derridiano, con juego de palabras, frente a la espectacularidad pensemos la espectralidad. Frente al espectáculo pensemos el espectáculo del mundo, si queréis, el espectáculo de nuestras vidas o de nuestras vidas hechas espectáculo, pensemos el espectráculo. Sé que queda una palabra un poco raro, pero bueno, podríamos jugar el espectráculo a partir de Hamlet, del espectáculo al espectráculo. No presupongo que todo el mundo haya leído a Hamlet, pero sí que lo hemos leído, como diría Pierre Bayard, en la medida en que forma parte del acervo cultural y lo tenemos todos en la cabeza un poco, ¿no? Todos como mínimo el ser o no ser, esa es la cuestión y todas estas cosas. No sé por qué me da risa cuando digo lo del ser y no ser, pero lo tenemos un poco. Si os parece bien, son 5 minutos para romper un poco también esta tanta presencia aquí verbal y hacerlo un poco pues, más indisciplinado en todos los sentidos y literalmente. Podemos dedicarle 5 minutos a ver la versión de Los Simpson que hicieron de Hamlet, ¿vale? Que es un ultra resumen que evidentemente no tiene muchas diferencias con respecto al original, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Dentro de la parodia.
Lo que habéis oído al empezar era el Shostakovich, la suite para orquesta que tiene, que se titula Hamlet y que fue como banda sonora de Grigor Kojintsev, una película rusa, una versión de Hamlet rusa, y él hizo la banda sonora, ¿no? Es lo que habéis oído, ¿no? Era esta. La de Kojintsev, que es espectacular. Se llama Hamlet, es rusa, el 67, si no me equivoco. La traducción de Hamlet al ruso es de Pasternak. O sea, que imagínate. Y luego lo hace Kojintsev estupendamente. En el teatro de Hamlet, el teatro isabelino, mezclan mucho lo cómico con lo trágico. Es una de las características del teatro isabelino, esta mezcla, ¿no?, de registros y tal, pues que tienen que animar y entretener. Pues bueno, ¿por qué no poner Los Simpson? Pues el machismo que es recalcitrante en esta versión de Los Simpson está, evidentemente, también en la obra de Hamlet, y se han escrito artículos sobre ello. Hay infinitas diferencias respecto a lo que yo querría subrayar de la obra de William Shakespeare, y que aparece y no aparece en esta versión de Hamlet de Los Simpson, emitida el 17 de marzo del 2002, si a alguien le interesa, en una serie que es Tales from the Public Domain, cuentos del dominio público. Hacen varios sobre la reina Elizabeth, Hamlet, tal, y uno es este. Evidentemente Hamlet no empieza con la aparición del espectro, como hemos visto aquí, sino que, y ahora acudimos al dossier, a la primera página tenéis, como si dijéramos, la página de título de la edición, que es esta de aquí, los 400 años, en conmemoración de los 400 años de Shakespeare, de la muerte de Shakespeare, la edición del Instituto Shakespeare. Luego tenéis el Dramatis Personae, para que, si os perdéis en algún momento, pues sepáis, ¿no? Claudio es el usurpador hermano, Polonio es el padre de Ofelia, Ofelia es su amante fallida, etc. Y luego tenemos el acto primero, escena primera, el incipit, ¿no? En la manera como empieza Hamlet propiamente. No aparece con el gordo obeso, espectro obeso, ¿no?, del padre. Me parece interesantísimo cuando el padre vuelve y dice Ujersey. Es muy bueno porque crea una ambigüedad que sería interesante analizar, ¿no? Pero no empieza así con la aparición del espectro, sino empieza con una pregunta que no es baladí, que tiene mucho calado, que es Who is there? La tenéis ahí, lo tenéis en el dossier. Who is there? Claro, para un filólogo, una pregunta como esta, pues ya hace saltar todas las alarmas, ¿no? Veis que en la traducción, que bueno, es muy literaria, pero no es fiel a la letra, como diría Antoine Berman, no es fiel a la letra, se ha traducido por quién va, quién vive. Luego está la primera traducción, esto es un Hamlet también que encontré hace poco en San Sebastián, de una editorial. Está todo aquí Hamlet, es en corcho, es maravillosa, y es la primera traducción que se hizo del inglés, que la hizo Inarco Celenio, que es Fernández de Moratín, pero con el seudónimo de Inarco Celenio. En 1798 es la primera traducción del inglés al castellano. Hay una anterior, pero que es del francés. Esta es la primera del inglés al castellano de Inarco Celenio, que es Fernández de Moratín. Él lo traduce por ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Bueno, nos podríamos detener también en las traducciones y analizarlas, hacer una crítica de la traducción. ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? No es baladí, se empieza con un quién, que puede interpretarse al menos de dos sentidos, desde una perspectiva dramatúrgica y desde una perspectiva filosófico-política. Desde una perspectiva dramatúrgica, el who is there, como dice la misma nota que tenéis ahí, Bernardo sube a las almenas del Sinore, que es el castillo, para relevar a Francisco, pero es el recién llegado quien da primero el alto. La dramaturgia da así cuenta eficaz, desde el inicio de la obra, del ambiente sobresaltado que reina en el castillo. ¿Quién vive? ¿No? Decían un poco ahí, ¿no?, en la época de la Guerra Civil. ¿Quién vive? ¿Quién está ahí? Bueno, porque están sobresaltados. Lo que ha sucedido es una muerte misteriosa, unas nupcias
un tanto incestuosas 2 meses después de esa muerte y la aparición de un espectro. Es decir, 3 cosas que realmente han creado un ambiente sobresaltado en el castillo. Pues por tanto, ese Quien vive tiene una fuerza dramatúrgica de decir, ya empieza la tensión, ¿no? Como en una película, pues si empiezan ya con un asesinato y tal, ya te quedas como enganchado, ¿no? a la pantalla. Esta sería como si dijera una perspectiva dramatúrgica. Hay una perspectiva filosófica que se estaría más atenta a la física de la letra, ¿no? Como insisto, que diría Antoine Berman, el traductólogo. Who is there? Pues bueno, no necesitas nada más para una descripción de la subjetividad, ¿no? ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? También puede entenderse como la interpelación policial, y ahí podríamos meter, pues eso, ¿no? Evidentemente Butler, Althusser y todo lo que queráis. Tanto más con la respuesta a la réplica que viene justo después. Si hay alguien que es de inglés de lengua materna y además tiene buena dicción, pues que lo lea, porque cuando lo lea yo, pues no va a quedar tan bien, ¿no? Nay, answer me, stand and follow yourself, ¿no? Es decir, stop, párate. Entonces aquí la cuestión de la interpelación policial, alto, hablad vos primero, ¿no? Deteneos y revelad quién sois. La idea del yourself, que veis que está con un círculo marcada, pues también me interesará más adelante. Esta sería como si dijéramos, pues, descripción de la subjetividad. Es una obra sobre subjetividad que empieza con un who, y esto no es baladí, o sea, empieza con un who la obra de Hamlet, esto no se tiene en cuenta y es importante. Hay la cuestión de la interpelación policial, por tanto, cierta interpretación de di quién eres, como la policía que te dice identifícate. Bernardo pues a lo mejor se dirigiría al espectro, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque tiene miedo de que vuelva él, ¿no? Ha oído un ruido. Yo creo de todas maneras que podríamos aunar ambas perspectivas, tanto la dramatúrgica como la filosófica. Es decir, y por tanto la pregunta alude tanto al ambiente sobresaltado como a la intención de Bernardo de saber qué subjetividad se acerca. ¿Qué subjetividad se acerca? Es decir, su ambiente sobresaltado es porque hay subjetividades que a lo mejor no son subjetividades humanas, y de ahí que es lo sobresaltado. Aunamos la perspectiva dramatúrgica y la perspectiva filosófico-política. En esa misma escena primera del primer acto, más adelante, si pasáis la página, leemos un diálogo. Es la página 82 arriba, que veis. Leemos un diálogo justo cuando enter the ghost. Entra el fantasma, el espectro. Marcelo, ¿no? Dice, peace breaks thee off. El thee es el tú, la manera tú de decir antiguamente el pronombre de la segunda persona. Look where it comes again. Y Bernardo, in the same figure like the king that's dead, Marcellus, do art a scholar. Tú que eres un académico, habla, speak to it, Horacio, ¿no? El gran amigo de Hamlet, Horacio, es al que han llamado primero para que certifique que se trata de ese espectro y que el espectro es el rey, ¿no? Lo que resulta crucial es que en la réplica de Horacio que acabo de citar, el espectro no es ni hombre ni mujer, no es ni siquiera humano, pues se dirigen a él sin saber muy bien cómo nombrarlo. Literalmente es un it. Peace break thee off, look where it comes again. Si estuviera claro que es, pues no sé, el rey, o bueno, de otra manera se podría decir he comes again. Pues no, dicen it comes again, literalmente. Este it, el pronombre neutro de la tercera persona en inglés, no se irá determinando progresivamente. Es que al principio le llaman it, pero luego le llaman he. No, pues no. Se mantiene esta idea del it, esta indefinición, ¿no? Entre lo humano, lo no humano, el hombre y la mujer. Por más que se avance, por más que los dos centinelas, Horacio, Hamlet, coincidan en que se trata del espectro, dirán, sí, es el espectro del rey difunto, ¿no? Se referirán a él igualmente como eso, ¿no? El eso. Eso, ¿no? Se referirán rápidamente como eso utilizando el pronombre personal de cosa en inglés. Unas réplicas más adelante, pasad la página 84, volveremos a la cita anterior, pero en la página 84, fijaos que en la primera réplica de Bernardo sigue, ¿no? Looks it not like the king, o sea, it de nuevo, ¿no? De nuevo. Y más adelante, fijaos que en lo que está con un interrogante al lado, que dice, what are you? O sea, ¿qué eres tú? Traducción del castellano, ¿quién eres tú? No, o sea, pone what, no who. A lo mejor en ese momento el what era el who, no lo sé, no sé tanto de inglés de la época. Pero bueno, en términos filosóficos, si hay un what, pues ¿qué eres tú? Tampoco sería tan raro, ¿no?, de dirigirse al espectro respetando esta indefinición, ¿no?
es un sujeto pero no es un sujeto, es una cosa, es un it, ¿no? Pues claro, esto está textualmente, ¿no? Esto está textualmente, ¿no? What are you? ¿Qué eres tú? Lo cual insiste en este sentido de la aparición inapropiable, inasignable, unos y otros, los que lo ven y los que no lo ven, porque Gertrudis será la esposa casada con el hermano, no lo verá, unos y otros lo determinarán como indeterminable, al llamarle también más adelante nothing, es una nada, vacancy, es un vacío, bodiless, uncorporal air, le llamarán. Es decir, es algo indeterminado, inasignable, sin propiedad, entre lo humano y lo no humano, entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, cuando el príncipe Hamlet esté acosando literalmente más adelante a su madre diciendo, oye, te has casado a los 2 meses de la muerte de mi padre, te has casado con su hermano, y bueno, es un poco incestuoso, ¿no? Y un poco fuerte, ¿no? Y le está ahí lanzando, ¿no? Echando venablos por la boca. Aparece el espectro de nuevo y le dice, oye, no te pases con tu madre, déjala para el juicio del cielo, que ella misma haya visto lo negro que es su corazón, ¿no? Tenéis, si pasáis la página, tenéis ese momento que también es interesante. Me parece que lo tenéis ahí, ¿no? ¿Qué página es exactamente? No, més endavant. Més endavant, l'altra que teniu, que és la 442. Sí. Vale. Dice, ¿os sentís bien, señora? How is it with you, lady? ¿Qué os pasa, señora? Y Gertrudis, la madre, le dice, oye, ¿qué te pasa a ti? Porque acaba de aparecer el espectro, ella no lo ve, Hamlet se queda blanco, ¿no? Dice, how is it with you that you do bend your eye on vacancy? Es 442 arriba del todo, ¿no? How is it with you that do you bend your eye on vacancy, ¿no? Que se extravían vuestros ojos en el vacío, ¿no? And with the uncorporal air do hold discourse. Un poco más adelante, ¿no? Que dice que justo la réplica siguiente, ¿no? Con el aire incorpóreo, es decir, sin cuerpo, estás manteniendo discurso. ¿Qué te pasa a ti? Gertrudis no lo ve, ¿no? Y está preocupada porque piensa pues, que su hijo se ha vuelto realmente loco. En esas mismas réplicas, abajo, esa misma página, abajo, le dice, ¿To whom do you speak? O sea, ¿con quién estás hablando? Y Hamlet, ¿me estáis siguiendo? Sí, porque a lo mejor digo, hostia, no me están siguiendo y entonces ya sigues delirante. Hamlet le dice, ¿Do you see nothing there? Le pregunta a su madre. Tenéis la página 444 también, me parece. Y le dicen, nothing at all. Es decir, no veo nada. Y ahora hay una réplica que, bueno, o sea, pura filosofía. Yet, all that is, I see. Aunque todo lo que es lo veo, ahí no veo nada. Ahora desarrollaremos un poco, ¿no? lo que quiere hablar, ¿no? Más adelante habla del bodiless, en esa misma página, en la última réplica de la Queen, this bodiless creation ecstasy. No me meteré en la idea del éxtasis, pero bueno, tiene que ver con una cierta idea del desdoblarse, del salir de sí mismo. La idea es que Gertrudis ve un nothing, ve un vacancy, un bodiless, un uncorporal air. Todo lo que es lo ve, pero el espectro no lo ve. Retengamos estas ideas. Y de ahí la idea de pasar de la ontología a la figurología, ¿no? Ya veremos que el espectro, claro, si no es porque no lo ve Gertrudis, pues entonces tiene que aparecer de otra manera. No me detendré por eso en las razones dramatúrgicas del por qué Gertrudis, la esposa incestuosa y traidora, por decirlo así, aunque a lo mejor tenía todo su derecho, no lo sé, esto podría ser debate, pero ¿por qué no lo ve? ¿Por qué está la ceguera y la sordera? Es decir, ni oye ni ve las palabras del espectro ni lo ve a él, ¿no? Dice, no veo absolutamente nada y sin embargo todo lo que es lo veo, ¿no? El espectro, por tanto, aparece, pero no es. Porque si estuviera sometido al régimen del ser, Gertrudis lo vería, como mínimo Gertrudis. El espectro abriría, por tanto, según Gertrudis, un régimen de visibilidad y dicibilidad, porque tampoco lo oye, hay una ceguera y una sordera de Gertrudis, una visibilidad y una dicibilidad que no está circunscrito ese régimen a la esfera de las cosas que son, al consenso de cosas que se dan como visibles y audibles. Hay algo en la aparición inapropiable e inidentificable del it, del rey, que escapa al conjunto de las asignaciones de lo que se puede ver y se puede oír en el castillo de Elsinore, ¿no? Aquí resuena evidentemente la voz de Rancière en un texto titulado Lo inadmisible, que forma parte del compendio En los bordes de la política. Es la hoja que tenéis,
la hoja que tenéis, en la primera cita, dice: la igualdad actúa en el cuerpo social bajo la forma de existencias suspensivas, que pueden llamarse literatura o proletariado, yo añadiría espectros. Existencias que pueden ser negadas sin que ninguna propiedad desaparezca. Es que es sin propiedad el espectro, por lo que hemos ido viendo hasta ahora. Pero que dan, y ahora insistiré sobre ello, pero que dan existencia a multiplicidades singulares por las cuales el sistema de relaciones entre los cuerpos y las denominaciones se encuentra aquí o allá, yo diría, en el castillo de Elsinor, desplazado. Cierro cita. Página 194 en Los bordes de la política. La ceguera y el rechazo de Gertrudis no están negando una existencia, por tanto, apropiada y predicada, es tal cosa, sino una existencia bajo la forma del ello, un vacío, una nada, un aire incorpóreo que excede el recuento de cuerpos, voces y nombres del castillo. Lo que queda por analizar, que es lo que introduce un poco de más esta cita y a lo que me voy a dedicar ahora, es la relación del espectro con la igualdad. Es decir, esta existencia suspensiva que no tiene propiedades del espectro, que es bodiless, una nada, un vacancy, que viene categorizada como un it, ¿por qué puede relacionarse con una igualdad y, por tanto, con uno de los fundamentos de la política? La igualdad, o como mínimo, uno de los fundamentos para mí de la política no es la libertad, sino la igualdad. Tendría que entrar ahora en el análisis que hace Derrida, Jacques Derrida, en Espectros de Marx, de Hamlet. Lo haré muy brevemente, no querría desplazar demasiado el interés el propósito que tengo aquí entre manos para compartir con vosotras, pero lo que sí que está claro es que Hamlet, el personaje de Hamlet y el espectro sobre todo, para Derrida, tienen un carácter irruptivo y viene caracterizado como un acontecimiento. Viene caracterizado como un acontecimiento. Los que estéis un poco más o menos familiarizados con filosofía sabéis que la idea del acontecimiento es una lógica, la lógica del acontecimiento, la idea del acontecimiento que viene de la Ereignis de Heidegger, etcétera, y que se ha ido imponiendo a través en la filosofía desde Heidegger a partir de los años 50 y que dura hoy en día, ¿no? El 11 de septiembre es un acontecimiento. ¿Por qué? Porque es irrepetible, es irruptivo, no se puede captar, tiene un horizonte inabarcable, etcétera, ¿no? Derrida, dentro de esta lógica del acontecimiento, categoriza al espectro como un acontecimiento, como un carácter irruptivo y con todo lo que implica el carácter acontecial, le llamo del acontecimiento acontecer, le llamo acontecial, el carácter acontecial del espectro. El espectro para Derrida es la justicia que como un acontecimiento irrumpe, la justicia que como un acontecimiento irrumpe, que desajusta todo derecho constituido. El espectro, para Derrida, es la venida de lo radicalmente otro que ronda, qui hante, todo sistema jurídico. El espectro como acontecimiento que irrumpe, aparece, y de ahí, por ejemplo, lo de Shostakovich, ¿no? Pues es ese acontecimiento, es esa posibilidad imposible, siempre abierta, que provoca, por una parte, la progresiva perfectibilidad de las leyes, del derecho, el hecho de que el derecho nunca esté de una vez por todas constituido, sino que por la injerencia de la justicia siempre sea perfectible. Entonces hay una posición entre derecho constituido y justicia disyuntiva, que siempre va a espetarlo, a intentar hacerlo más perfectible, esto por una parte, y la justicia también es, como si dijéramos, uno de los nombres, de esa cadena de nombres deconstructivos, uno de los nombres de la différence entre uno y otro polo. La justicia es la disyunción difiriente del uno y del otro polo. Es la disyunción difiriente que adviene, ¡pam!, como un acontecimiento. Los dos polos, por tanto, el derecho constituido y la justicia disyuntiva. Eso sería el espectro para Derrida. El sistema cerrado y la deconstrucción. Eso sería para Derrida, esa idea de deconstrucción, esa idea disruptiva. La identidad y lo radicalmente otro. El presente y lo porvenir. El espectro siempre tiene esa temporalidad que es la del lo porvenir, que es la idea misma de la temporalidad del siempre porvenir, porque siempre es difiriente, nunca está presente. ¿Vale? Entonces, como si dijéramos, le da esta interpretación. Lo que más me interesa, para hacer el cuento corto, tendríamos que hablar sobre el contexto de Espectros de Marx, que es de 1993, con el fin de la historia de Fukuyama, etcétera, con la caída del muro de Berlín. Por tanto,
la caída del comunismo, las democracias liberales, pues ya es el fin de la historia porque es perfecto, es lo que hay y tal, no habrá más progreso político, etc. Y la idea de la espectralidad también es la manera como Derrida define la teoría general de la imagen cinematográfica. Para Derrida, la imagen cinematográfica es imagen espectral. Esto está en Artes de lo Visible, en el compendio de Artes de lo Visible, Pensée à ne pas voir, en francés, Artes de lo Visible en castellano. Hay esas entrevistas en las cuales lo dice claramente. Para él, el cine es lo espectral, es la imagen espectral. Nos podríamos ir un poco lejos. También, evidentemente, la espectralidad tiene que ver con un intento de pensar una fenomenología de lo visible, y ahí se remite a Husserl, sus inicios fenomenológicos de Derrida nunca suficientemente reivindicados. La espectralidad sería ese modo de pensar la visibilidad que no tenga que ver con la intuición de la cosa en cuanto tal. Lo dejo ahí. Podría, si a alguien le interesa, podemos desarrollarlo. Leamos la cita que tenéis, que es la segunda y última cita, que da a ver dos propiedades claras que Derrida cree fundamentales del espectro y un giro argumentativo que encuentro totalmente falaz en la argumentación de Derrida. Dice, esa cosa, thing, ese it, o sea, por tanto, insiste en la idea del it, esa cosa, dice en la cita de Espectros de Marx, página 126 de la edición francesa, esa cosa que no es una cosa, esa cosa invisible entre sus apariciones, no se la ve tampoco en carne y hueso cuando reaparece. Esa cosa nos mira, no obstante, y ve cómo no la vemos incluso cuando está ahí. Aquí Derrida se apoya en el hecho de que lleva un casco, el casco de la armadura típico, cuando aparece el espectro. Y es un casco que evidentemente no te permite ver los ojos. Entonces, el espectro aparece, él te ve, pero tú no le ves, porque lleva ese casco, ¿no? Esto es para él lo que él fundamenta, lo que viene a continuación en la cita, una disimetría espectral interrumpe aquí toda especulación. Una disimetría que desincroniza, que nos cita con la anacronía. A esto lo llamaremos el efecto visera. Pues bueno, es cuando llevas una gorra con visera, pues que puedes un poco mirar sin que el otro te vea, ¿no? Sin que el otro vea tus ojos. Aunque en su fantasma el rey se parece, cita al texto de Shakespeare, como a ti mismo tú te pareces, dice Horacio, ello no impide que el espectro mire sin ser visto. Su aparición lo sigue haciendo aparecer invisible bajo su armadura. Insiste en el carácter inapropiable de la cosa, del it, del espectro, y aparece claramente aquí como acontecial. Lo que para mí hay dos puntos en los que no estoy de acuerdo y le quitan, yo creo, potencialidad política y emancipadora a la idea de espectro, es la idea de disimetría. Es la idea de disimetría. No entraré ahora en posibles relaciones de esta disimetría fundamental que Derrida utiliza siempre entre el acontecimiento y nosotros. El acontecimiento, ya sea bajo el modo del espectro o lo que sea, aparece de manera disimétrica. Es decir, él nos puede ver, pero nosotros a él no, para decirlo en términos de Hamlet. Esta disimetría para mí está muy relacionada con cierta teología judía, evidentemente, con lo alto, con Levinas, y aquí podríamos entrar mucho en detalles, y el grupo de Derrida que trabajamos con estas cosas de la Universidad de Barcelona, pues ya nos hemos batallado y peleado por estas cuestiones, ¿no? Esta afiliación entre el espectro como disimétrico, como acontecial, y por tanto cierta relación con la teología judía, como aquello pues eso, que está por venir, por tanto el mesianismo sin Mesías propio del judaísmo de Derrida, todo eso es un tipo de interpretación que se podría desarrollar, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí me apartaré de ello, ¿no? Lo cual no implica que en otros casos sea ultraderridiano, pero en estos casos soy antiderridiano, irritablemente antiderridiano aquí. Esta disimetría para mí es falaz. Para mí es falaz porque se apoya en algo que no es del todo cierto del texto. En la cita que tenéis delante afirma, dice, aunque en su fantasma el rey se parece como a ti mismo tú te pareces, ello no impide que el espectro mire sin ser visto. Su aparición lo sigue haciendo aparecer invisible bajo su armadura. Derrida alude aquí a una cierta semejanza, a cierta idea de semejanza, porque dice que el espectro se parece como a ti, el espectro se parece al rey como tú a ti mismo. Es decir, esta semejanza, sobre la cual ahora volveré, él intenta evacuarla muy rápidamente para imponer el efecto visera. Muy bien, se puede parecer, y lo puedes decir. Y Horacio lo dice, el gran amigo de Hamlet. Oye, el espectro se parece al rey como tú a ti mismo. Muy bien, dice Derrida. Pero en verdad hay un efecto visera, hay una disimetría. Aunque diga eso, en verdad a él no lo podemos ver.
Bueno, aquí estás forzando un poco el texto, ¿no? O lo estás forzando en una línea, en una orientación que a mí no me convence. Hay una grieta, yo creo, en la argumentación de Derrida y que se puede desarrollar en contra de este efecto visera. La semejanza entre el difunto rey y su espectro no puede evacuarse tan rápidamente precisamente porque es la única propiedad del espectro en cuanto tal. Hemos visto que es un it, que es un bodiless, es incorporeal earth, pero la idea de semejanza del espectro con el rey difunto, y aquí llego a un punto nodal de la argumentación, esa semejanza entre el rey difunto y el espectro y su espectro es fundamental. Y Derrida quiere evacuarla. Es fundamental porque no solo está en esta réplica, sino en muchas otras réplicas que tenéis en la página 2, por ejemplo, del dossier, ¿no? Que es en las escenas, en la escena 1 del acto 1, creo que es vuestra página 2. ¿No? Cuando dice aquello de peace break thee off, look where it comes again, in the same figure, dice Bernardo, like the king that's dead. Aquí aparece la idea del the same figure, aparece la idea del like, esta partícula, el cómo. No el cómo acentuado de manera, sino el cómo de la metáfora, de la comparación. Pues bueno, este like aparecerá de manera insistente y repetitiva para marcar que la única propiedad del espectro, en su bodiless, en su incorporeal air, en su vacancy, es precisamente el hecho de que se asemeja al rey muerto. No es nada más que ese aparecer como, no es un es o no es, sino que aparece como el rey muerto. Este like aparece aquí, aparece en la página siguiente, justo arriba cuando dice página 84, looks it not like the king, respuesta de Horacio, most like, página siguiente, it is not like the king, y entonces aquí en la página 86 abajo, y aquí está lo que Derrida retoma, dice, como tú a ti mismo. Fijaos que la traducción castellana dice, no es idéntico al rey. La traducción aquí me está fallando totalmente, porque no dice idéntico. No dice idéntico, dice, ¿acaso no es como el rey? Y si este como fuera algo, pues eso, superfluo y secundario, pero es que el hecho es que aparece de manera insistente. Cada vez que se quiere describir al espectro, no hay otra manera que en la semejanza con el rey difunto. Nada más, que lleva esa armadura, que es la que llevaba el rey, y que por tanto hay un aparecer como el rey. Este like es fundamental, ¿no? In the same figure, el like una y otra vez va apareciendo, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque quiero pasar a las películas, ya que vamos a empezar a tener claro qué es lo que me interesa del espectro y de Hamlet, ¿no? Hasta aquí más o menos me vais siguiendo, me explico más o menos. Lo que me interesa ya para ir acabando es que esta propiedad impropia, dejarme 40 minutos para las de esto, y luego pues el turno de palabras, si no da tiempo, pues fuera o vamos a algún bar y tomamos algo y lo comentamos, ¿no? Esta propiedad impropia, es que estamos llegando al punto, no puedo quedarme aquí porque estamos ahí ya llegando, ¿no? Esta propiedad impropia de semejanza, ¿por qué es impropia? Porque es una propiedad que es semejanza, pero es una propiedad impropia, porque no es nada más que el parecerse a otra cosa. O sea, tú no eres nada, tú eres nada más que la semejanza con otra cosa. Por tanto, tu propiedad de parecerte a otra cosa no es nada más que tu impropiedad, ¿no? Esta propiedad impropia de semejanza, aparecer como, es lo que articula el desdoblamiento del rey y su espectro. Es decir, el espectro es el desdoblamiento del rey, que no es nada más que un desdoblamiento que nos hace aparecer una figura anónima, sin otra propiedad que la semejanza, un it, una distancia, un vacancy, un vacío, que se va introduciendo ahí y que el efecto visera de Derrida quiere apartar. No, lo recuperamos y lo mantenemos, ¿no? Lo que es interesante en la cita de Derrida es que precisamente quiere evacuar precisamente algo que liga esta impropiedad, esta semejanza del espectro con el rey, con algo que tiene que ver con nuestra subjetividad. Y es que dice, lo tenéis en esa página 86 abajo, dice, ¿acaso no es como el rey? It is not like the king. Y no le responde, sí, es como el rey. No, le responde, sí, o sea, es as do art, thou art, es decir, you are to yourself. O sea, aquí tenemos una analogía con los 4 términos. El espectro se parece al rey difunto como tú a ti mismo. Es decir, esto pues, nos lleva a pensar, ¿acaso a lo mejor
hay un posible desdoblamiento en la propia subjetividad de cada uno de nosotros, que abre la distancia, el vacío, el vacancy, ese mismo vacancy que abre el espectro con respecto al rey, en nosotros mismos podría también introducirse esta distancia, este vacancy, este incorporal air, que hace desdoblarse al rey. Y no lo desdobla para una copia suya, ¿no? Lo desdobla haciendo una figura que es impropia, que es anónima porque no tiene nada más que su semejanza con el rey. A lo mejor eso también nos ayuda a pensar nuestra subjetividad y nos ayuda a pensar cierto tipo de subjetividad frente a cierto tipo de situaciones. Vamos a ir precisándolo. Es curioso que este quiasmo, el espectro se parece al rey como tú a ti mismo, que nos justifica textualmente el interpretar esa relación espectral con el rey en una relación espectral con nuestra propia subjetividad. Esta relación se opone a la insistencia por parte de los malos, para decirlo así a la manera americana, por parte de los demonios, que diría Rancière en ese texto de lo inadmisible, por parte de Gertrudis y de Claudio el asesino y Gertrudis la mujer traidora incestuosa, por decirlo así, se opone porque tanto Gertrudis como Claudio insisten en el myself, en el ourself, en que no ven a otra cosa sino al sí mismos. Lo hemos visto con Gertrudis, si os acordáis. ¿Acaso ves allí al espectro? Es decir, ¿ves el vacancy? ¿Ves el aire? ¿Ves el vacío posible que puede haber y que es por tanto el desdoblamiento anónimo del rey? No. Nothing but ourselves, dice textualmente. Tampoco es baladí el ourselves, el yourself, el myself. Aparece reiteradamente en boca de Gertrudis y de Claudio, el asesino, para decir, está muy bien acordarse del rey muerto, pero pensemos también en ourselves, dice al principio de la obra Claudio. Entonces, podría interpretarse esta identidad cerrada de Claudio y de Gertrudis, sobre todo de Gertrudis, que no es capaz de ver el vacío del espectro, no es capaz de verla, porque se cierra en sí mismo. Esto nos llevaría, como si dijéramos, a establecer una oposición entre una subjetividad que puede desdoblarse gracias al efecto espectral de la distancia, del vacío, del anonimato, tal y como se desdobla el rey, opuesto a otro tipo de subjetividad que no puede desdoblarse porque es cerrada en su propia identidad, que es la identidad del ourself, del myself, del yourself, que es la de Claudio y la de Gertrudis. Vamos llegando aquí a la base misma del asunto, ¿no? El espectro del difunto rey Hamlet no es un acontecimiento, por tanto, y ya ahí voy a ir acabando para pasar a las películas. No es un acontecimiento que irrumpe e instaura la disimetría del efecto visera descrito por Derrida, sino el desdoblamiento por semejanza que no introduce más que ese vacío, aire incorpóreo y tal. Una distancia vehiculada por Hamlet mismo, por el príncipe, pero que acaba rompiendo el consenso del castillo entero, de lo que se puede ver, lo que se puede decir en el castillo entero. El espectro, los espectros, son entonces esos desdoblamientos que mantienen en tensión por semejanza, aparecen como, no son más que esa aparición no de un radicalmente otro, como quiere Derrida, sino de un cuasi otro, Son nosotros desdoblados y convertidos en nuestra figura anónima, vacía y por tanto en una distancia de nosotros con respecto a nosotros mismos. En esa distancia se abre la subjetivación política. La subjetivación política no es nada más que esa distancia, que ese vacío creado en el seno de nosotros mismos. Y eso mismo que Gertrudis y Claudio no pueden hacer porque están cerrados en ourselves, yourself, myself. Si Hamlet, si nosotras, si cada uno no viera, dijera, pensara o sintiera más que como sí mismo, más que como ourself, himself, solo habría identidades cerradas, asignaciones sociales. Eso es lo que pretenden Claudio y en cierta medida también Gertrudis. Ellos son los demonios, los espíritus que quieren negar las existencias suspensivas, que quieren negar los espectros, las escenas de igualdad. ¿Igualdad por qué?
porque abre la subjetivación política, para hacernos creer que solo existen las entidades reales, los cuerpos que vemos y las propiedades de los cuerpos sujetos, las comunidades, el consentimiento, el recuento de votos, la Constitución, y la Convención. Para decirlo con palabras de hoy en día, como ya he ido anticipando, hay una espectralidad que rompe con la espectacularidad, con la ley, con la Constitución, con el consenso. La práctica de la espectralidad en la escritura o en la imagen consistiría, en definitiva, para no acabar de decirlo nunca, en vivir como si fuéramos espectros. La subjetividad política consistiría, pues, en aparecer cada una de nosotras y nosotros como la semejanza irreductible con un rey muerto. Este sería el punto. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en la cabeza, cómo el espectro puede abrir un desdoblamiento, que es una semejanza que no tiene propiedad, que llevado a la subjetividad, que se puede apoyar textualmente en esa cita, abre una distancia de nosotros con nosotros mismos y, por tanto, una manera de pensarnos más allá de nuestros propios predicados. Teniendo en la cabeza esta interpretación que hago de Hamlet, vamos a ver las películas. Y vamos a ver lo que me interesa en esas películas. Tenemos, pues eso, 40 minutos. Un momento, que tengo que ver, a ver si me he olvidado algo. Antes de pasar, no me cerréis las luces. A ver, entonces. Aquí. Vale. Vamos a ver, de entrada hay 3 versiones de Hamlet he propuesto con diferentes fragmentos que son muy poco conocidas. 2 de ellas están en YouTube, una es turca y se puede descargar si sois muy piratas y tal, a mí lo he conseguido por otra vía, y veremos cómo el potencial de la espectralidad, ese potencial político de distancia, de desdoblamiento por semejanza, que no introduce tal, cómo viene reducido a otras cosas. Esa capacidad de desdoblamiento que puede abrir la subjetividad política, es decir, la distancia, el vacancy, el vacío con nosotros mismos, viene reducida a otras cosas. Empecemos con la primera. Ahora sí que podemos apagar las luces. Vale, entonces, un momento las luces. Esto es digamos, desde el principio mismo de la película hemos visto la primera escena. Sí. Desde el principio mismo de la película hemos visto la primera escena y una escena un poco más adelante. La dramaturgia está clara, ¿no? Había un hombre muy bueno, que era el padre, que era juez y que se murió en extrañas circunstancias. Luego aparece un hombre misterioso, una madre que se enamora de ese pretendiente que aparece, etc. Es decir, es clavado a cierta dramaturgia de Hamlet, de la obra de Shakespeare. La cuestión es que, claro, muy en la línea de cierto psicoanálisis barato de la época y a la americana, como veremos, se plantea este esquema dramatúrgico hamletiano en términos de escenificación onírica. Es decir, escenificación onírica. ¿Qué pasa? Que está el sueño y de repente luego el Doc, que no podía ser otro sino un Doc, evidentemente, despierta al que estaba soñando. La distinción entre lo soñado, que serían como las apariencias oníricas, y la realidad se impone. Entonces ahí jugaríamos ya de entrada a que lo que el espectro, las apariciones del espectro podían funcionar como desdoblamiento por semejanza, desde un anonimato, impropiedad, etcétera, en Hamlet, aquí al Hamlet Paul le aparece en sueños. Pero claro, el sueño cuando te despiertas se esfuma. Por tanto, no tiene ese mismo carácter indecidible. ¿Por qué? Porque el sueño juega a las apariencias del sueño y la realidad una vez despierto. La fuerza del desdoblamiento que encontrábamos en Hamlet aquí se reduce a un juego de apariencias y realidad. En este caso, apariencias oníricas y realidad. Lo que es interesante, y es el giro narrativo un poco fuerte de esta película, es que el sueño es premonitorio, evidentemente. Es decir, que no eran meras apariencias lo del sueño, porque efectivamente luego aparece ese hombre, le regala una pulsera a la Dorothy que es la misma, se hace pasar por el padre, etc. Y la realidad se acaba revelando como lo que no es. Da igual este giro narrativo, da igual.
sigue en la lógica de reducir el desdoblamiento, lo espectral y propiamente político de Hamlet a un juego de apariencias, ya sea el sueño realidad o ya sea que el sueño es premonitorio y la realidad era falsa. El pretendiente que venía tan guapo y tal, resulta que esa realidad era una apariencia falsa. Y las apariencias falsas del sueño resulta que son verdad. Es igual que sean verdad de una cosa o la otra, el sueño o la realidad, porque está en esta lógica de apariencias falsas, hay un aparecer falso detrás de las cuales está la verdad. Y es que el pretendiente es malo, es un antiguo asesino que el juez padre no pudo condenar, etc. Es decir, de entrada ya hemos reducido toda esa capacidad del aparecer en la que estoy metido y en la que implica ese desdoblamiento por semejanza, con impropiedad, con una distancia en la propia subjetividad, etcétera, que es indistinguible, que es irreductible. Esa distancia la reducimos a un juego de, no, es que el aparecer es apariencias. Ya está, se ha desactivado la fuerza política del aparecer por someterla a la lógica del sueño a la realidad, ya sea un sueño premonitorio o no. La realidad era falsa, el sueño era falso, es igual. De una u otra manera están sometidas a ello. Me parece muy interesante la segunda escena en las palabras estas de la carta, ¿no? El padre se muere, pero había dejado muchas cartas que le irán llegando al hijo, ¿no? A la hija no, o no se dice nada. Entonces, claro, luego cuando le dice, no, tú eres el hombre de la familia, ahora tienes que protegerlas. Bueno, ese machismo recalcitrante de Hamlet pues lo recuperan a su manera en esta versión, ¿no? No lo sé si de manera crítica o no, yo creo que no. Lo que es interesante es que comparemos el efecto verbal de las palabras de la carta y el efecto que tienen las palabras del espectro en Hamlet. Cuando aparece el espectro en Hamlet, Hamlet lo va a escuchar y le dice, sí, remember me, tienes que vengarme, no sé qué y tal, y porque me ha matado tu tío, etc. ¿A qué dan lugar? ¿A qué dan lugar? No dan lugar luego a una serie de acciones perfectamente unidas por causa y consecuencia, es decir, a una serie de actos que van determinados por ese pensamiento de Hamlet que ha sido configurado gracias a la revelación de las palabras del espectro. La fuerza lingüística de las palabras del espectro, en realidad, en Hamlet, no tienen esa fuerza que se dice. Cuando dice véngame, ¿por qué no coge un cuchillo y va directo a Claudio y lo mata? Por dos razones, se dirá. Una, porque no tiene claro si es un espectro bueno, un espectro malo, etc. Y otra, que es más interesante, es porque esas palabras, entendidas de una manera no representativa, entendidas en otro régimen de dicibilidad, lo que hacen es abrir la indecisión y la errancia de Hamlet durante 5 actos, durante no sé cuántas páginas. Solo al final del todo mata al padre, en la última escena. En la última escena, es decir, que esas palabras han tenido un efecto perlocutivo, es decir, un efecto de hacer a alguien con las palabras algo que no es tan directo. Y ese régimen de dicibilidad que hace que las causas y las consecuencias, los actos y los pensamientos, las voluntades y las realizaciones no estén tan claras, es un régimen de dicibilidad más interesante que no el que nos presenta aquí, que es que le llega la carta, que serían las palabras del espectro, y acto seguido todo se irá encadenando de manera causas y consecuencias de manera perfecta. El régimen de dicibilidad que abren las palabras de Hamlet en William Shakespeare no aparece en la versión de Ulmer. Se pierde esa fuerza para ser, ¿qué? De nuevo, un régimen representativo de dicibilidad. Estamos en las puras bellas artes. Mientras que, en esta interpretación que hago de las palabras del espectro de William Shakespeare, abrimos un régimen estético, por decirlo así, donde las cosas que pasan no son consecuencias de los pensamientos, porque nuestras vidas no vienen determinadas por una cadena de causas y consecuencias, sino que se abren en ciertas indeterminaciones, se abren en ciertas escenas, sí o no emancipatorias. Entonces, lo que es interesante es pensar en qué régimen de dicibilidad pueden ser entendidas las palabras del espectro. En ese régimen que hace que sean como la vida, es decir, donde las causas y las consecuencias, los actos y los pensamientos no tienen un hilo narrativo tan bien creado, sino que es un hilo narrativo perdido, como las novelas del siglo XX, o, del otro lado, la representatividad típica de las palabras de la carta que hacen que el chico, pues sí, siga perfectamente causa-consecuencia, causa-consecuencia, el hilo esté perfectamente y las falsas apariencias de la realidad acaben revelándose. Pues no sé, ahí está todo eso. La última escena de esta película es una cuestión de semejanzas. No sé si queréis que pasemos a esta o pasemos a otra escena. Bueno, la veis, ya entenderéis que hay un juego de semejanzas muy bestia,
muy bestia, y cómo, ahora vamos a ver, está el pretendiente, el marido y un retrato del padre, ¿vale? En la escena esta. Y el Paul, el hijo, dice, ay, me parece que nos habíamos visto antes, le dice al padre, porque lo ha visto en sueños, al pretendiente, porque lo ha visto en sueños, como el hombre malo. Y la madre le dice, hombre, claro, es que se parece a papá. Hostia, ya empezamos con las semejanzas. ¿Vale? Ya empezamos con las semejanzas. Pero eso no acaba ahí. Aparte de que está el retrato realista en contrapicado, no acaba ahí, porque el pretendiente, en esa idea del yourself, de Gertrudis, del ourselves, etc., el pretendiente dice, bueno, muy bien, me puedo parecer, but I'd rather not to look like nobody but myself. O sea, no acepta, en mi interpretación, casa perfectamente, es decir, no aceptas un régimen de distancia semejante que te desdoble el myself. Y luego ya pasamos, ya dejo seguido a la siguiente versión, que es totalmente lisérgica y delirante. Kadın Hamlet, que es mujer Hamlet, en turco, de Medina San, Turquía, 1977. Ahora Hamlet es una mujer. Aquí hay otro juego de semejanzas. En este caso, la semejanza no será la semejanza emancipatoria que he ido describiendo como desdoblamiento del anonimato, no vendrá respetada, sino que vendrá reducida a otra cosa que ya no será el sueño como apariencias falsas y la realidad, etc., sino a las apariencias del exterior y la verdad del interior de las personas. ¿Vale? Las apariencias del exterior y la verdad interior de las personas. El desdoblamiento y la cuestión de un aparecer emancipatorio será reducido, por tanto, a un juego de apariencias exteriores, verdad interior. Bueno, la escena sigue por aquí insistiendo en la idea. La escena sigue por aquí insistiendo en la idea esta del espejo que refleja lo exterior y no lo interior. Aquí sí que se podría, por ejemplo, echarle toda la artillería deconstructiva de Derrida, en el sentido de decir, bueno, hay una afuera y una adentro tan netamente separados. Es decir, lo visible, el exterior es solo mera apariencia respecto a un adentro que sería la verdad. Habría una especie de contaminación, no hay una afuera del adentro y una adentro del afuera. ¿Acaso cómo vas vestido y cómo te peinas no dice de tu adentro y tu adentro no viene determinado por el reflejo que tienes de la mirada de los otros? Vaya, contaminación de espacios que ya no tiene en cuenta porque juega este binomio metafísico de apariencias son falsas, realidad, y hay una verdad tras ellas. En este caso no articuladas oníricamente, sino articuladas a través del espejo. Y por tanto articuladas a través de un espejo reflejo del exterior y no del interior. De nuevo es reducir la capacidad emancipatoria de un aparecer otro, que es un desdoblamiento sin propiedad. Voy a acabar, quedan 12 minutos, 13, 12 más 1, y querría poneros una versión rarísima en la que estos desdoblamientos, la aparición del espectro y los desdoblamientos se manifiestan de otra manera, ya no ni oníricamente ni a través del exterior y el interior. Hay luego pondré, si queréis, algo más, pero desde el principio ya se ve, ¿no?, este gusto por el teatro experimental de los 70, la aparición desnuda del espectro, lo cual puede ser interpretado de muchas maneras. Hamlet llega desnudo después de su retorno, de su viaje forzado, donde querían matarlo, de su viaje forzado a Inglaterra. Llega desnudo, es así literalmente, las costas danesas. No sé si se puede por aquí interpretar el desnudo o simplemente porque esto es el gusto también del momento, de la experimentación teatral. Lo que sí que está claro es que tiene un carácter infernal, demoníaco, este espectro, la manera como camina, el hecho de estar pintado de rojo, que no está tan acentuado en la obra de Shakespeare. Esto no es sin importancia, no es baladí, en la medida en que veremos que los desdoblamientos que se van a producir en esta película, en esta versión de Hamlet del 76, tienden a acentuar mucho un desdoblamiento más de carácter psiquiátrico-moral, es decir, rozando la esquizofrenia. Aparecerá más adelante es que hay un momento en el que se pone a tener espasmos Hamlet como si fuera Poltergeist o la Exorcista.
Es bastante angustiante esta, pero bueno, se enfatiza mucho, más adelante vemos, pues eso, ¿no? Que empieza a desdoblarse, no sé, de teatro experimental a medio camino, quizá entre Querelle de Fassbinder, no sé, Pillow's Book y no sé, lo que queráis. Dejémoslo aquí. Si queréis, tenemos 10 minutos por si hay algunas preguntas. Si queréis, pues hacemos varias preguntas y si no me da tiempo a responderlas porque hay que cerrar el chiringuito, pues bueno, pues salimos y lo seguimos comentando. En cualquier caso, gracias y la palabra está en vuestro campo. Sí, sí que hay. Bueno, por abrir, ¿eh? Cuando haces la crítica, ya sabes por dónde voy a ir, cuando haces la crítica a la manera de concebir la espectralidad de Derrida, y dices, bueno, es el acontecimiento que llega, la justicia, etcétera, y tú estás proponiendo como esta lectura más ranseriana del espectro, que sería este desdoblamiento, que no creo que no esté en Derrida tampoco, este desdoblamiento de la subjetividad política. Lo contrapones porque entiendes que el efecto visera es como algo que nos mira y que nosotros no vemos, ¿no? Es el sans regard este. Pero el sans regard también es, esto nos concierne. Entonces, no es solamente que el espectro del padre de Hamlet te está mirando, sino que te está diciendo que hay algo que te concierne y por tanto también rompe, digamos, con tu subjetividad egológica. No sé cómo lo ubicarías esto por ahí. Ya digo que claro, que Derrida lo utilizó muchas veces y a veces hay que lanzar la artillería deconstructiva porque es muy útil. En este caso, sí que el sano regardo, aunque no lo dice específicamente en el pasaje este concernido, lo que le interesa en este pasaje es más la disimetría que instaura. La disimetría que instaura. Y esa disimetría yo la marco en la genealogía teológico-ética de Derrida. Y creo que no es un buen comienzo para pensar la política, partir de esa disimetría o de algo que tiene que venir de una manera acontecial para marcar una disimetría. Al contrario, la escena tiene que ser de entrada una escena donde haya un desdoblamiento posible que haga que yo pueda aparecer sin propiedades y, por tanto, hablar de una manera que no me cierra en mi propia subjetividad. Derrida, evidentemente, también rompe con la subjetividad. Hombre, claro, es el primero. Ya en Husserl, en el 67, ya está ahí dándole contra el sujeto fenomenológico, ¿no? Pero lo que me interesa más, y era como si dijéramos el escollo, lo que yo tenía ahí dentro, la piedra del riñón, ¿no? Que no acababa de expulsar y que veía que era algo que me molestaba mucho en Derrida, y por eso también fui a buscar a Rancière. Mi biografía, mi trayectoria biográfica es esta, es decir, porque había alguna cosa que me rechinaba, decirlo claramente. O sea, yo fui a Husserl. De Husserl pasé a Marion porque Husserl me pareció, bueno, pues tener ciertas limitaciones con respecto a definir algunos fenómenos más contemporáneos. De ahí la idea del fenómeno saturado que me interesaba en Marion. En Marion lo que me molestaba, como si dijéramos, es la falta de praxis, escritura y cierto todavía academicismo en su contenido. Pasé a Derrida. Y en Derrida había algo, y bien lo sabéis en el grupo de Derrida, que lo está intentando expulsar juntos en los debates, y era esto finalmente, es esta disimetría, este carácter como si dijéramos de algo de arriba que viene, que puede romper, que nos concierne, que ça nous regarde, bien évidemment, pero que, ¿por qué tiene que abrirse así la política a partir de una justicia que venga de manera disimétrica? Es que me parece que ya es introducir una jerarquía allí donde en política se trata de no introducir jerarquías. Entonces, es como algo contradictorio, ¿no? Es como decir, empezamos con la guerra para instaurar la paz. No. Y eso es lo que ahí me separa de Derrida. Pero evidentemente Derrida tiene una fuerza de construcción de la identidad del sujeto imprescindible. No sé, ya seguimos.
Sí, era solo, sé que tenemos poco tiempo, pero me he quedado con ganas, y sospecho que no soy el único, de saber un poco más qué hay detrás de tu noción de anonimato, que ha aparecido, pero muy de pasada, y que creo que es una noción clave para esta lectura política que quieres hacer. Sí, la idea del anonimato de momento sí que es puramente ranceriana la que tengo, así como el desarrollo que he hecho del desdoblamiento de los espectros y tal no cuadra perfectamente con lo que dice Rancière, aunque lo utilizo. La idea que tengo del anonimato sí. Como si dijeras, me interesa el anonimato en la medida en que cuando tú reclamas algo políticamente, por ejemplo, las mujeres, pues no sé, ¿no? El derecho a voto a principios de siglo, o la igualdad de tal, o los proletarios, pues están reclamando, pues no sé, poder acceder a cosas que les están vedadas porque no es lo propio de esa clase. Cuando estás haciendo esta serie de reclamaciones, no las estás haciendo solo en primera persona. Si las haces solo en primera persona, entonces no deja de ser una reclamación identitaria. Las tienes que hacer en primera persona y simultáneamente en tensión de manera universal, por decirlo así. Es decir, a partir de todos los casos en los que se produzca una desigualdad. Yo hablo como mujer de una manera, por tanto, arraigada en este contexto, porque lo que quiero es el voto. No estamos desactivando la contextualización necesaria de toda reclamación política. Es necesario ser preciso, el voto, tal cosa. Y hablo como mujer europea, española, tal, el voto, no sé qué, y eso estamos reclamando. Pero ese gesto, al mismo tiempo, es como siendo mujer y como siendo cualquier otra persona que se someta a un agravio, a un perjuicio frente a una desigualdad jerarquizada. O sea, frente a una jerarquía que le marque como tú no. Si no haces ese gesto, la reivindicación no es política, es identitaria. Los catalanes, por ejemplo, y ahí sería la fuerza, si reclaman un Estado no es como identitariamente catalanes. Si he podido entender la fuerza que puede tener cierto nacionalismo, no, pero cierto proceso independentista. No es solo como catalanes, sino como catalanes y como toda otra persona que reclame cierto reconocimiento en un Estado. Si no se hace esa tensión entre la primera persona y el anonimato, no hay política. Ahí sí que lo cojo directamente de Rancière. Hay una aquí y otra allá. Y si no, como, bueno, no sé. Àngels. Xavi. Venga. Sí. Yo muy rápidamente, solamente era una cosa, que has dicho una cosa al principio, en el previo del prólogo, que has dicho algo así como que el espectro no tiene ciudad. Que eso sí que me interesa. ¿Espectro? Que el espectro no tiene ciudad, en el sentido de que el espectro puede formar parte de la sociedad de alguna manera, pero el espectro, o lo que no has dicho de este fantasma del rey, es que es una voz. Y además siempre le está diciendo al otro que escucha lo que te voy a decir, un poco speak memory, ¿no? Y claro, el asunto es que si el espectro, tenemos que buscar cuál es el espacio del espectro de la política o el espacio de la ciudad, el espectro aparece como esa especie de, no tanto como, es algo que divaga, más que has dicho vacancy, ¿no? Como traduciéndolo por, sí. Para mí, yo creo que va más al sentido que por vacío, es como algo que vaga, algo que está condenado a moverse, algo que, pero siempre tiene una forma humana, siempre puedes hacer el desdoblamiento psicoanalítico, decir que Hamlet, no sé si se llama el padre igual que él o él igual que tal, pero sí que se puede plantear como que él se ve en una proyección, porque al final ese es el tema, ¿no? El tema de la proyección. El tema de que el fantasma siempre tenga de alguna manera no siempre una bola de cañón o una sábana blanca, sino que tiene la forma con armadura, con una máscara, ¿no? Lo que decías del efecto visera. Pero el asunto es que es una voz. ¿Es una voz? Sí, después dice... Pero no es una voz, o sea, es una voz en algunas versiones de Hamlet. Es más, lo que es interesante... No digo que sea una voz. Quiero decir que el fantasma no aparece solo, que el fantasma no es solamente una proyección, sino que el fantasma te da una orden, ¿no? Sí, pero esa orden, como he dicho antes, no es la misma. El régimen de visibilidad no es el mismo que el de la carta del Paul que hemos visto, que entonces le obliga y el tío empieza a encadenar causas y consecuencias. No, Hamlet se pasa 4 actos, pues ser o no ser, que sí, que lo mato, que no, que a lo mejor... Pues eso es interesante porque es una palabra que abre la indecisión, el sí y no de la vida, ¿no? Pero mi pregunta es, si estos
fantasmas, espectros que se nos aparecen, que traspasan paredes o no, ya no son exactamente esa imaginería, digamos, tradicional literaria, sino que tiene que ver con las figuraciones, ¿no? Con hacernos figuraciones, con hacernos ideas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los espectros que hay ahora mismo en la política? Has nombrado un rey, has nombrado algunas cosas más. ¿Cuáles serían esos espectros con nombres y apellidos, si los tiene? Porque el rey, al final, tiene nombres y apellidos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es complicado. Lo único que querría decir es que habría que distinguir, que por ejemplo es algo que no está tan claro en la exposición esta previa. Yo creo que hay que hacer distinciones fundamentales entre fantasma, espectro, espíritu, bien lo sabemos en el grupo de Derrida, fantasma, espectro, espíritu, zombie, evidentemente. No sé, me dejo muchos, ¿no? Hoy pensaba, es que hoy por ejemplo estaba pensando en la universidad que estaba gris, ¿no? La universidad, porque ya no está ocupada, hemos vuelto a la burocracia de los exámenes, de los créditos y tal, y digo, hay muchos zombies y pocos espectros, ¿no? Todos vamos ahí como... Hay que distinguir eso, es decir, un espectro no es una proyección tendría algo que ver más con el orden del fantasma francés, porque en francés se distingue entre fantasma y fantôme. Fantôme es el que da miedo y va con la sábana, y fantasma es la elucubración psicoanalítica. Entonces, sí, pero bueno, son figuraciones, pero no proyecciones del sujeto. No proyecciones del sujeto. No, porque, por ejemplo, en Hamlet no solo lo ve él. Y entonces, ahí te diría, hay un carácter público del espectro. Gertrudis no lo ve y nos ha permitido hacer todo ese desarrollo del ourselves, del que no es algo que es, porque ella sí que ve lo que es y no lo que no es, etc. Pero, por ejemplo, el carácter público es que Marcelo, Bernardo, que son de otra clase, porque son centinelas, Horacio, que es un scholar académico, y Hamlet, que es aristócrata, hay varias clases aquí. Ellos lo ven. Es decir, y ven ahí, es decir, hay algo que no es una figuración solo de un sujeto, sino algo público. Ahí está algo también de lo político, de lo comunitario, un cierto nosotros que vemos el espectro. Y a partir de ahí, ¿qué espectros? Yo te devolvería la pregunta, es decir, ¿qué espectros compartimos tú y yo que nos hagan desdoblarnos en ese sentido? Es decir, que nos hagan hablar, decir y pensar y sentir a través de algo que no sean simplemente nuestros predicados. Es decir, siendo nuestros predicados, que pensemos, sintamos, digamos, hablemos y veamos, no solo a partir de nuestros predicados, sino a partir de ese anonimato, de esa distancia, de ese vacío que se abre. Ahí es cuando se puede dar cierta escena de igualdad. Si no, no. Si no, no. Entonces pensemos, pueden ser, yo qué sé, desde películas, desde cuadros, pues desde, por ejemplo, pues maneras de hablar en el Parlamento. La introducción de maneras de hablar en el Parlamento catalán por parte de la CUP o de Podemos ha abierto cierto régimen de visibilidad espectral. Claro, han abierto cierto régimen, solo en la medida en que han roto cierto consenso que excluía algunas maneras de hablar. Entonces, que eso introduzca en escena de igualdad, pues ahí podemos entrar en la ideología y en partidos de cada uno y tal. Pero es esta idea, por ejemplo, un régimen de visibilidad que ha roto un consenso y que lo ha roto diciendo, oye, yo puedo citar aquí a tal persona. El régimen de la cita, ¿no? Que se ha introducido en el Parlamento por parte de la CUP especialmente. Bueno, pues eso ya abre ahí. Y como esto, muchas otras cosas. Pero también en el arte hay una práctica artística, hay una práctica de escritura. Será espectral siempre y cuando acepte un desdoblamiento que implica un vacío y una distancia y por tanto una impropiedad y un it, es decir, que no sea un desdoblamiento de espejo de o un avatar, como se dice aquí, me cojo el avatar de, yo qué sé, de Sylvester Stallone, no, porque es que entonces ese desdoblamiento no es sin propiedad, es con propiedad, un tío fuerte y tal, entonces ahí sí que hay proyecciones fantasmáticas mías de ser un tío fuerte. No tiene nada que ver con el desdoblamiento espectral que han aludido. ¿Por qué? Porque el desdoblamiento tiene que ser it, tiene que ser vacancy. No sé, es complicado, pero por ahí van las cosas, yo creo. La última pregunta. Sí, muchas gracias. Era fascinante y ya nos damos cuenta de todos los espíritus que llamaste, creo, en la discusión, de lo tanto que queda. Y me llamaba la atención que en la discusión empezaste a discutir no tanto esa genealogía de la nominación idéntica, Hamlet y su padre que tienen el mismo nombre, sino tu propia genealogía que pasaba por matar los varios padres que tenían varios nombres también. Mi pregunta o mi comentario
acerca de tu propuesta muy interesante de alejarnos un poco de una forma de espectralidad todavía genealógica en ese sentido y jerárquica, porque nos reenvía al pasado y las figuras tutelares a otra forma de espectralidad que es la presencia de otros que nos rodean, otra forma de pensar la alteridad. Todavía no estoy totalmente convencido que se pueda hacer esa crítica a Derrida, que la alteridad siempre implica necesariamente una forma de jerarquía. Creo que hay que pensar una forma de demanda absoluta que no necesariamente implica una jerarquía, pero de eso podríamos discutir. Lo más interesante es de qué manera pensamos este desdoblamiento para que no se vuelva a ser una concepción mortífera en última instancia, porque yo no quiero vivir rodeado por espectros y creo que los que aparecen bajo de forma de espectros merecen algo más que esa presencia puramente espectral. En ese sentido, ¿qué imagen queremos dar a los espectros? ¿Qué voz queremos dar? ¿Qué lugar queremos dar para que no se quede en este espacio atópico que quizás produce un desdoblamiento necesario para salirnos de una época inmunitaria, identitaria, de asignatura a residencia, a lugares, a papeles, pero para que nos salgamos también de esa visión puramente, diría, espectral, que no me parece ser suficiente para pensar algo como la democracia. Sí, la verdad es que, bueno, gracias por la pregunta elaborada. Evidentemente sí, en la idea de la genealogía del pasado por Derrida, ahí podríamos tirar muchos cables. Luego comentaremos algo que en fenomenología puede también apoyar esta doble concepción de la semejanza, una semejanza de mera similitud o apariencia y una semejanza que podría ser con una distancia, con un vacancy, que es esa distinción en Husserl entre la Ähnlichkeit y la Gleichheit, de la cual ya hemos hablado en algún otro momento. Pero lo que estaba en el núcleo de tu pregunta resuena en algo que es lo que yo he intentado hacer aquí, y por eso decía que me ha apoyado en Rancière, pero no del todo coincide con lo que él propone. Porque hasta cierto punto, y lo comentaba ahora con lo que en la pregunta anterior, es que lo que estoy buscando es cierta banalidad de la espectralidad. Banalidad, es decir, hay una cotidianidad de la espectralidad. Sacarlos del atopos de cierto momento, de tal. En muchos momentos, en un museo, en nuestras vidas cotidianas, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, podemos crear ese espacio de la espectralidad. Entonces lo sacamos de la utopía. Mi idea sería, y por ejemplo, porque en Rancière todavía, como si las escenas esas están todavía muy marcadas en sujetos políticos históricos, ¿no? La mujer, los negros, los proletarios. Yo querría trabajar la espectralidad a partir de su banalidad. Entonces ahí conseguiríamos sacarlos de este espacio y llevárnoslos lo más a nuestra vida cotidiana. Y ahí se abre una vida política. Una vida espectral. Y de ahí como si fuéramos espectros. Vivir en la semejanza de un rey muerto.